Nos encontramos en República Dominicana, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se está realizando ALAS 2024, un espacio determinante para poder analizar y encontrarnos sobre todo con una cantidad de gente muy pero muy valiosa y poder analizar algunos de los fenómenos que están ocurriendo en nuestra América. Tenemos el lujazo de tener a un amigo de la casa, un integrante de la red Claxo, miembro emérito, profesor emérito, de la Ibero y de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Darío Salinas está aquí con nosotros. Darío, un placer enorme tenerte aquí con nosotros y poder volver a hablar para que nos ayudes a interpretar algunas de las cosas de nuestras realidades. El gusto es mío estar nuevamente con este espacio de Claxo, con todo gusto. Darío, vivimos un momento muy particular, muy especial en términos de la disputa relacionado entre los progresismos, las izquierdas y las extremas derechas. Nuevas, viejas, extremas derechas, bueno, será seguramente un análisis posterior, pero en todo caso, en este momento de disputa, ¿cómo impacta el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos para nuestra región? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que decir que lo que ha ocurrido y lo que está cerrándose de ocurrir, lo que está completándose de ocurrir en Estados Unidos a propósito de las elecciones del 5 de noviembre, es un acontecimiento muy importante para Estados Unidos, en primer lugar, para ese pueblo que se enfrentó nuevamente a una suerte de oferta binaria, pero que no reproduce mecánicamente las condiciones anteriores, porque los contrincantes no han caminado un itinerario rectilíneo. Nosotros sabemos que el candidato de la derecha del Partido Republicano emerge después de haber resuelto una serie de problemas que no sabemos cómo lo hizo dentro de su propio partido, y para elevar incluso su credibilidad, cosa que siempre está en tela de juicio, no solo ahora, sino desde aquel escándalo golpista en el Capitolio, tocando las puertas de la Catedral de la Democracia Occidental, del modo en que lo hizo, 6-7 de enero de aquel entonces. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy, muy presente. Y una candidatura que además supo sortear, no sabemos cómo, es decir, sí sabemos cómo es la justicia norteamericana, su doble rasero permanente y cómo se justifica lo injustificable, porque los juicios que se han intentado abrir e incluso algunas condenas que permitieron el juicio fueron simplemente saltados valla tras valla, y este hombre aparece como un candidato incólume después de haber violentado todo lo que pudo violentar. Entonces eso mismo hay que entender, y además en su propia campaña nunca tocó una plataforma que pudiera enmendar la grave crisis por la que atraviesa, o al menos enfrentar la grave crisis que atraviesa su propia sociedad. Y para el mundo, hablando de igualdad, cuando se trata de un hombre que ha violentado los principios de la igualdad, incluyendo la igualdad de género. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la candidatura alterna, es decir, verdaderamente una gerontocracia que el propio pueblo norteamericano y sus instituciones políticas y partidarias le han dicho hasta aquí puede ser, porque de lo contrario la candidatura demócrata es absolutamente inviable. Y cuando digo una gerontocracia no me refiero solamente a una expresión demográfica, sino a una gerontocracia de verdad, expresión de un propio sistema político electoral. Y la candidata que emerge para sustituir al anterior, que no iba a llegar, visto por todo el mundo que no iba a llegar, entonces tampoco pudo enmendar absolutamente nada. Y no estamos hablando de cualquier candidata, estamos hablando de una candidata que ahora es perdedora, pero una candidata que en su campaña no ha escatimado ningún esfuerzo, ni ha dicho nada en contra de la guerra en Ucrania, no ha dicho nada acerca de lo que significa el papel de Estados Unidos para el sur global y países como los nuestros, y no ha dicho nada frente a las instancias donde se decide el apoyo financiero y militar
para un régimen genocida como el régimen sionista de Israel. Entonces, y hablando por otro lado, ese otro doble rasero absolutamente increíble y repudiable, hablando de la paz, cuando ella como vicepresidenta pudo al menos levantar la mano y decir esto es inconcebible frente no a perjuicios colaterales, sino a guerras genocidas de exterminio que efectivamente golpean hospitales, sigue golpeando escuelas, jardines, locales de ancianos. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Esa es la estatura, digamos, de quienes se enfrentaron y quienes finalmente dentro de ese sistema electoral que está muy lejos de ser democrático, donde la mayoría, o al menos la soberanía de la mayoría, es bastante relativa y no pesa nada, donde realmente una élite de los colegios electorales establecen el principio absolutamente sesgado de soberanía para representar a quien financió mejor, a quien promovió mejor y a quien trabajó mejor desde las estructuras mediáticas y financieras. Darío, pensaba inclusive por ahí datos que la gente que no está siguiendo las elecciones en los Estados Unidos ni siquiera se entera, pero los electores son elegidos inclusive cuando un determinado estado, un candidato consigue solo un voto más, se queda con la totalidad de los electores de ese estado. Por lo tanto, ni siquiera una representación de las diferencias de votos que hay dentro de un estado, ¿no? Digo, habla en ese sentido, más allá de todo lo discursivo sobre las democracias, como la gran democracia occidental, cuando uno escucha alguna de estas cuestiones, inclusive cómo funciona el sistema, parece poner en crisis las lógicas más racionales de cómo debería ser algunas cuestiones, ¿no? Sí, pone en crisis, pone en tela de juicio los principios más racionales de lo que significa una representación de una sociedad, de los sectores de una sociedad. O sea, cuando en realidad está ubicado eso que ocurre en el sistema político electoral en las antípodas de la representación proporcional. Más bien es una violencia a la representación proporcional, y este es un invento muy milenario que tiene que ver con las luchas que se desarrollaron antiguamente cuando se fue conformando el Estado-Nación norteamericano, y hay en su génesis incluso principios racistas, principios discriminadores, es decir, principios neocoloniales, neocolonialismo interno en este caso, que están a la base, digamos, de los principios constitutivos que rigen finalmente. Y ahora yo creo que eso de alguna manera, esto que estamos, digamos, dibujando, de alguna manera se conoce, pero es importante recordarlo, sobre todo con una reflexión con cabeza latino-caribeña, porque es ese formato de democracia que quiere erigirse, ¿no es verdad?, en paradigma de la soberanía de nuestras sociedades. Entonces, lo que no se parece a eso es simplemente dictadura. Entonces, y eso es generalmente no una caracterización ni académica ni propia de quienes transitan por los patios interiores del Departamento de Estado o del Pentágono, sino que es el principio constitutivo de las decisiones que se toman contra nuestros países, como por ejemplo, nosotros podemos hoy día señalar, y yo creo que es importante decirlo porque es un asunto absolutamente vigente y que tiene un efecto epidérmico muy doloroso, el hecho de incluir justamente a Cuba en la lista oprobiosa, ominosa, increíble de países patrocinadores del terrorismo, cuando en realidad es la historia completamente distinta. O sea, porque si hay un país que ha patrocinado todos los principios de la soberanía y de la paz entre los pueblos, justamente la Revolución Cubana, que cumple justamente sus 65 años en estos días. Entonces, yo creo que, y lo digo porque quien se erige en estos momentos como el triunfador es justamente el que tiene la responsabilidad de suscrito, pero que tampoco, digamos, ha sido ni modificado ni preocupado en las instancias demócratas. Entonces, entre demócratas y republicanos, para pensar, por lo menos desde América Latina y el Caribe, y particularmente de Cuba, prácticamente podríamos decir de que están alertados para esperar prudentemente cualquier nueva expresión sobre las que ya existen y que son todas ofensivas y muy agresivas para el pueblo de Cuba. Darío,
¿Cómo piensas que va a impactar en nuestra región, en nuestra América, en Latinoamérica y el Caribe, pensando, por ejemplo, en gobiernos como el de Milei? Daría la sensación que un triunfo de Donald Trump va a empoderar de alguna manera a estos gobiernos de extrema derecha en la región, o a ideas de posibles futuros gobiernos en la región. ¿Cuál es tu análisis e interpretación? Sí, yo creo que en cualquiera de los casos, si hubiera triunfado una fórmula distinta, tampoco habría hipotéticamente, es decir, mirando escenarios plausibles, una proyección más benéfica. Pero yo creo que dentro de lo que está ocurriendo, este triunfo significa el empeoramiento de una situación que de por sí es agresiva. Y no solamente agresiva, sino que hay que entender que hay un caldo de cultivo, porque estamos viviendo un momento de profunda regresión en las concepciones políticas, en lo que significa la representatividad de la soberanía de los pueblos. Estamos muy expuestos a una maquinaria mediática que es capaz de construir imágenes, incluso imágenes políticas sin historias previas, como figuras salvadoras de una situación desastrosa para nuestros países. O sea, y yo diría que es un poco el momento de la coyuntura global, porque también eso lo podemos ver en Estados Unidos, pero eso lo podemos, perdón, en Estados Unidos y en Europa también, pero eso lo podemos conversar en otro momento. Para América Latina está atravesando hoy día por un periodo en el que no solo hay involución en general, incluso esta visión binaria, gobierno-oposición, tiene que ser reconceptualizado, porque en muchos de nuestros países la oposición no es oposición, sino que expresión derechista de la maquinaria más extrema. Yo creo que esto que estamos advirtiendo me parece que es patético el ejemplo de Argentina. No tan lejano lo que ocurre y lo que ocurre también en la esfera gubernamental ecuatoriana, ni se diga la paraguaya, y desde luego en otros países, e incluso donde hay gobiernos progresistas, el referente de la derecha extrema tiene una incidencia capaz de generar contrabalanceos extraordinariamente importantes, como en el caso de Bolsonaro y sus huestes, en el caso de Brasil, y su incidencia sobre todo en las políticas de Itamaraty. Entonces, yo creo que ese escenario involutivo, con emergencia de expresiones de derecha extrema, el caso de Chile, José Antonio Kast, estuvo a punto de ganar y de hecho obtuvo la mayoría relativa en la primera vuelta frente a la postulación de Gabriel Boric. Entonces, estos gobiernos, que no todos además están en el gobierno, sino que son fuerzas actuantes, que van configurando también su articulación con la extrema derecha internacional, porque hoy podemos hablar de una extrema derecha global, internacional, que tiene su epicentro en España, que hace sus congresos en México, en Foz de Iguazú, en Perú, en Colombia. Entonces, mientras se pasea por América Latina el Comando Sur. Entonces tenemos que entender que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es una suerte de luz verde, cuya señal es justamente para estas expresiones ultraderechistas, están en el camino correcto. Y aunque no ocurra fácticamente un apoyo explícito, es la luz verde para que sigan profundizando lo que ya vienen desarrollando en esta coyuntura. Darío, por último, te tengo que preguntar por México, donde hemos tenido muy recientemente la asunción de una presidenta, lo que implica lógicas de continuidad de un proceso muy potente que se viene dando desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero teniendo en cuenta no solo la cercanía, sino la lógica limítrofe con los Estados Unidos, implica una lógica de relación muy fuerte, que puede plantear también modificatorias en cómo se pueda parar el gobierno actual mexicano. ¿Cuál es tu análisis y cómo analizas qué es lo que puede llegar a suceder en esa relación entre México y los Estados Unidos? Sí, yo creo que es bueno el ejercicio de tomar distancia
de lo que se enarbola en una campaña electoral y de lo que después, en términos ya de una relación bilateral concreta, puede ocurrir. Estamos en presencia de una figura que además es espectacular en sus exageraciones. Sus amenazas de cerrar fronteras, de construir la ampliación del muro y que incluso exacerbar su política racista frente al flujo migratorio, que no es un problema menor porque México es y sigue siendo un puente de diversas vertientes que van alimentando ese flujo migratorio, Centroamérica, Caribe, incluso Sudamérica, y que es un territorio de tránsito generando problemas de todo tipo, estimulado por American Way of Life, y que esta es finalmente el paraíso susceptible de ser concebido aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, que además es discriminador, porque no hay una sola política migratoria, pero para este flujo las amenazas son dignas de ser consideradas. México ha planteado, y esto yo creo que no va a variar según las declaraciones y los elementos que obran en nuestro poder, el Instituto Nacional de Migración, se ha planteado abiertamente, no al gobierno, sino al Estado norteamericano, la importancia de atacar el flujo migratorio allí en su lugar de origen, y una experiencia piloto en el triángulo de Sudamérica, el triángulo del sur, es decir, que involucra El Salvador, Honduras y Guatemala. México puso lo que tenía que poner. Estados Unidos dijo que sí iba a poner, no puso nada. Sin embargo, nos catima esfuerzos para seguir violentando otras áreas desde el punto de vista de su política exterior. Entonces, ese es un escenario muy, muy complicado. Migración, que además se vincula con el tema de la seguridad, es decir, la concepción de la seguridad. Es decir, por lo tanto, ahí hay una política bilateral. Ellos dicen que van a cooperar en la lucha contra el narcotráfico, con el trasiego de armas. Bueno, hasta este momento no hemos sabido absolutamente nada. Y Estados Unidos sigue siendo el mercado más importante en el consumo de drogas ilícitas y, por otro lado, alimentando de que esto se produzca, y siga siendo México un puente por el que se transita todo. Entonces hay que tener en cuenta, a pesar de que hay buen saldo desde el punto de vista del manejo de la relación bilateral, hay que tener en cuenta que se trata de un gobierno que tiene un respaldo mayoritario, no estrecho, sino mayoritario, como no se ha visto en los últimos 15 años en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, digamos, el gobierno de Claudia Sheinbaum y el resultado electoral es prácticamente un mandato que tiene criterios muy, muy específicos no solamente para su política endógena, sino también para su política exterior. Darío, un placer como siempre, te agradecemos enormemente por ayudarnos a reflexionar, a pensar, y bueno, tendremos que seguir con estas charlas, estos encuentros, para que nos ayudes a pensar, porque no tengo ninguna duda que serán años muy dinámicos. Esperemos que no sean tan dramáticos, sino que solo sean dinámicos. Así que muchísimas gracias. Serán años dinámicos, pero también tendremos que reforzar los caminos correctos de un pensamiento autónomo, reflexivo, colectivo, de cara a los grandes problemas, sin contarnos cuentos, que yo sé que es el espíritu de Infoclaxo. Muchas gracias.